de la cruz. Ya no se usa mucho la cruz, ya nadie la quiere tener. Hay iglesias que dicen que la cruz no debe de estar ahí en la iglesia. Hay muchos que criticamos y decimos que las iglesias que tienen la cruz no deberían de tenerla porque Cristo ya no está ahí en la cruz, pero la cruz es un símbolo poderoso en el evangelio de Jesús. Y yo quiero hablar en esta noche de la ofensa de la cruz. La ofensa de la cruz. Primera de Corintios, el capítulo 1. En la clase de los martes estábamos hablando de Primera de Corintios. Creo que ya terminé, si no recuerdo si ya di la última clase o falta la última clase. La última clase es este martes y de ahí seguimos a Segunda de Corintios. Muchos puntos importantes. Este punto ni siquiera lo he tocado en la clase y quiero hablarlo hoy. Pero déjeme decir una cosa, si usted quiere tener comunión con la iglesia, que sus hijos tengan comunión, que su pareja tenga comunión, los martes es el día que debe de estar aquí. Porque tenemos comunión con Dios primeramente por medio de la oración y luego tenemos comunión con los santos por medio de al break que tenemos, el convivio, el café y la plática que tenemos, y luego de ahí recibimos la enseñanza. Primera de Corintios, el capítulo 1, del 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios, me están haciendo señas que todavía no lo tienen. Primera de Corintios, el capítulo 1, verso 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos creen señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ayúdenme, Padre, te damos gracias en esta noche por el privilegio tan grande de venir, Señor, a tu presencia, de tener un lugar, Señor, donde venir, Señor Santo, a presentarte nuestros dolores, nuestras cargas, nuestros fracasos, todos los pecados que cometemos, Señor, cuando estamos lejos de ti, Señor. Gracias por tener un lugar abierto, Padre, donde venir a buscar, Señor, la consolación del Espíritu Santo, de venir, Señor Santo, a buscar la guía, Señor, que desciende de lo alto. Gracias por venir a encontrar comunión con los santos y contigo. Gracias, Señor, por este lugar que nos permite volver, Señor, a tener esa esperanza, Señor, que tienen tus hijos, de que tú eres el que limpia, de que tú eres el que justifica, de que tú eres el que restaura. Gracias, Señor, en esta noche. Oh, Señor, habla tú, Señor, a tu pueblo. Háblame, Señor, en esta noche. Habla a tu pueblo, que tu pueblo escucha, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Usted sabe lo que es la ley. Hay mucha gente que no está muy familiarizada con la Biblia, que no entiende mucho de qué es lo que Cristo nos tenía que salvar y por qué vino a morir. Pero todo se concluye en que el hombre es pecador y que no puede el hombre mismo pagar por sus pecados, que tenía que venir alguien digno, puro, santo, a pagar por nuestros pecados, y no había nadie que pudiera hacerlo. Entonces Dios mismo dice que tomó forma de siervo y bajó y descendió y caminó hasta la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados.
Pero mientras que se llegaba el tiempo de que Jesús viniera a pagar por nuestros pecados, como el pueblo se pervertía, en el Antiguo Testamento dice que Dios les dio la ley y les dijo cómo se portaran. Pero como usted sabe, y estoy seguro que ha experimentado, los hombres somos necios, hablando del hombre y la mujer, y nos gusta el pecado. El cuerpo de nosotros clama por el pecado. Entonces Dios, viendo que el hombre buscaba cada vez más enlodarse en el pecado, puso una ley. Dice la palabra del Señor que puso una ley para que fuera como un ayo para nosotros. En otras palabras, que fuera como un maestro, que fuera el que nos guiara, el que nos instruyera. Los ayos eran aquellos siervos que tenían conocimiento, que eran los que se encargaban de los amos pequeños, de los hijos de los amos. Los ayos se encargaban de instruirlos, mientras que el niño tenía una edad suficiente para discernir entre lo bueno y lo malo. Dice la palabra del Señor que la ley vino a ser para nosotros como ese ayo que nos cuidaba como niños para que no pecáramos y para que fuéramos obedientes al Señor. Mientras que estuviera el ayo, había esperanzas de que el hombre no se perdiera completamente, aunque siempre tendía a ir al pecado. Usted sabe de la ley. Siempre ha habido leyes, porque desde que Dios formó este mundo, estableció leyes al mar para que no saliera de su límite, leyes a las estrellas, leyes al sol, leyes a los planetas, cuántas veces tuviera que dar vuelta a cierto planeta, cuánto alumbrara y cuánto fuego pudiera alumbrar el sol hacia nosotros. Dios puso leyes en su creación. Y desde entonces, la ley es una arma de dos filos. Usted la puede usar para defenderse o la puede usar para atacar a otro. Yo en esta noche quiero hablarle a su conciencia, a su corazón y a su entendimiento. Hace algunos años llegó a la vida del siglo XX, porque todavía no entrábamos o estaba a principios del siglo XX, a principios del siglo XXI, finales del siglo XX, un nuevo movimiento civil. Hace unos años empezó un nuevo movimiento que exige un derecho civil a los ciudadanos. Y usted dice, bueno, eso no es sorprenderse, siempre hay movimientos que siempre están exigiendo derechos. Amén. Lo sorprendente de este movimiento es que este movimiento exige el derecho a no ser ofendido. Y le quiero hablar de la ofensa de la cruz, porque la cruz ofende, el evangelio ofende. Y este nuevo movimiento dice que tienen derecho, que nosotros como seres humanos tenemos el derecho a no ser ofendidos, y si usted es ofendido tiene el derecho a contrademandar o demandar a la otra persona. Para eso estamos usando las cortes y las leyes, para que usted, si usted se siente ofendido, porque ya no es si usted tiene un daño físico a sus propiedades o a su cuerpo físico. Porque cuando usted tiene un accidente, usted puede ir a mostrar los biles del hospital. Iglesia, yo espero que usted sea recto delante de Dios. Porque muchas veces no tenemos ningún daño y estamos reclamando daños que no hay. Pero bueno, los daños físicos como quiera se ven, pero lo peor es que ahora la sociedad está reclamando un daño que ni siquiera se puede ver. La sociedad se está contradiciendo, el mundo se está contradiciendo. Iglesia, entiende, el mundo va de mal en peor. Aleluya. Y la gente piensa que porque se hace cristiana
su mundo va a cambiar. No, Cristo nos sostiene con su diestra de justicia. Nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. A la iglesia no le falta pan. A la iglesia no le falta quien escuche sus clamidos, sus clamor cuando está enfermo o cuando tiene problemas. Pero eso no quiere decir, especialmente para los que predican, que cada vez que le oramos al Señor, el Señor va a cumplir todas sus oraciones. El otro día tenía preparado una oración, una predicación, iba a predicar de eso. Dios no siempre contesta todas las oraciones. Y a veces cometemos el error de decir, oh, usted no se preocupe, sírvale al Señor y órele al Señor y el Señor le va a escuchar y le va a dar ese trabajo. No es cierto, a veces no se lo da. El Señor, órele al Señor y el Señor lo va a sanar. No es cierto, el Señor a veces no lo sana. ¿Quién le dijo que el Señor es un hacedor de milagros a diestra y siniestra y que anda con una varita mágica? El Señor lo que quiere es que nuestros corazones se enderecen, no que nuestros cuerpos sanen. Para Él es más importante que el corazón esté recto delante de Él. Y a veces predicamos y decimos, hago un pacto con el Señor y va a ver que el Señor le va a dar esto y esto. No es cierto. No le diga eso a la gente, porque muchas veces hacen pacto con Dios acerca de algo y el Señor dice, tú entraste en pacto conmigo, pero yo nunca entré en pacto contigo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. No podemos estar jugando a que tenemos un Diosito que hace todo lo que nosotros le pedimos por medio de la oración. No porque la Biblia dice que todo lo que pidamos en oración el Señor la va a contestar, quiere decir que le va a contestar positivamente. Es muy probable que le conteste no. Gloria a Dios. Tenemos que entender. El Islam dice, por una caricatura que salió hace unos años en una publicación europea, unas caricaturas que hablaban acerca de su Dios, y se sintieron ofendidos, y de ahí es donde empezó este movimiento. Dijo, nosotros tenemos derecho a que no se nos ofenda, pero si todos los que estamos en este planeta reclamamos a esa ley, todos tenemos derecho a que no nos ofendan, entonces va a ser una guerra entre todos. Despierta, iglesia. Si no es por los sentimientos, es por el entendimiento. A veces clamamos de que, o reclamamos, o declaramos que, ay, es que me ofendió, y por eso dejé la iglesia. Es que me ofendió y por eso rompí el matrimonio. Es que me ofendió y por eso di. Aprenda la palabra de Dios. El riesgo de ser ofendidos es simplemente el resultado de lo que significa vivir en una sociedad con derecho de libre expresión. Tenemos el derecho de libre expresión. ¿Sabían, iglesia? Todos saben que hay una ley que dice que hay un derecho de expresión. Usted se puede expresar como usted quiera. El problema es que mucha gente ha usado el derecho de libre de expresión para ofender a otros. Bendito Dios. La iglesia, ay santo, yo espero que la iglesia no vaya a abrir su boca para ofender y lastimar a alguien. Aleluya, amén. ¿Qué cuidado tiene que tener con las palabras? Amén, amén. No puede decir que tiene un derecho de expresión y luego tiene el derecho de sentirse ofendido, porque no hay sentido. ¿Cómo va a tener usted el derecho de expresarse libremente y luego el otro decir que yo tengo el derecho a sentirme ofendido y me acabas de ofender? Y no se equivoque, porque acaba de salir, usted sabe que está muy duro el bullying, cuando alguien se burla de otros, y no estamos haciendo que nuestros hijos crezcan fuertes. Discúlpeme, iglesia, pero usted tiene que enseñarle a sus jóvenes que aunque la gente le haga bullying, el que se burlen de ellos, no tienen ellos derecho a quitarse la vida y a sentirse ofendidos. Tienen que hacerlos más fuertes que eso. Amén, Amén, amén. amén. Tiene que hacer a formar una sociedad, formar hombres y mujeres más fuertes que el que se sientan ofendidos porque alguien se burla de ellos. Y no lo estoy justificando, es algo muy malo.
Pero nosotros, en vez de empezar a contrademandar, tenemos que elevar a nuestros hijos a un nivel más alto, donde el daño y las flechas del enemigo, los dardos del enemigo no les alcancen, porque ellos están mucho más elevados Gloria a Dios. Amén, amén. que aquellos que ofenden. Hace algunos años hubo un problema en San Diego, California, por una cruz que está en uno de los campos o un terreno de gobierno, porque por ahí se levantaron alguien y dijo: es que a nosotros nos ofende cada vez que venimos por aquí el ver la cruz, el ver los símbolos de la iglesia cristiana. Si nosotros no creemos en eso y no compartimos eso, eso nos ofende. Y yo tengo el derecho de ser ofendido y contrademandar para que se quite esa cruz que está ahí, porque eso me ofende. Imagínense ustedes, si la iglesia empieza a demandar a aquellos que nos ofenden porque cargamos una cruz, aquellos que nos ofenden porque se defienden de que predicamos el evangelio. Hemos estado teniendo problemas. Quieren cerrarle esta iglesia y quieren cerrar otras iglesias. Y yo le digo al Señor, y digo al hermano Renterías acertadamente: hágase tu voluntad, Señor. Sé que esté cerrada, sé que está abierta. La iglesia tiene que pasar por fuego, y los únicos que van a salir de ahí son los que son verdaderamente de Cristo. Imagínense reclamar algo que sienten. Uno de los filósofos, un filósofo muy importante, Hell, se llama él, dijo que el ofender a alguien, y tiene razón, es hacer tropezar a alguien, es hacer fracasar a alguien, es hacer reducido a nada a alguien, es pisotear a alguien. Cada vez que usted ofende con su boca, está reduciendo a alguien a la nada, le está diciendo que no vale y lo está pisoteando a alguien que está formado a la imagen de Jesús. La ofensa es un agente destructivo. El ofender a alguien es poner a alguien en una posición de desesperación, y es cierto. Porque hay mucha gente que no sabe cómo controlar sus emociones, y cuando se siente ofendido cae en depresión. ¿Y saben de qué estoy hablando? La gente que ha fracasado en sus matrimonios sabe lo que es haber sido ofendido por el otro, a tal grado de que creyeron que no se iban a levantar. Los que vienen de otra iglesia que fueron ofendidos saben lo que es sentirse ofendido y no tener un lugar donde cobijarse y donde ir a adorar al Señor. Gloria a Dios. La iglesia no está para ofender, la iglesia está para predicar el evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Cuando usted ofende, produce en la persona dolor, produce vergüenza, porque a veces la persona se siente avergonzada, humillada, porque cometió un error. Pero ¿quién es usted para irselo a apuntar? A mí cuando me dicen: es que la hermana, la pastora, ustedes conocieron su vida, yo les digo: los hermanos tienen razón, y eso es lo que conoce, ¿vieron lo que no conoce? Aleluya. Y de ahí me sacó el Señor, y por eso estoy aquí, porque era muy pecador y cometí muchos errores. Y Dios tuvo misericordia de mí. Y todavía no alcanzo a entender cómo el Señor. Yo le digo a ese Señor: ¿qué se te ocurrió? ¿En qué estabas pensando cuando tuviste misericordia de mí con tantas cosas que he cometido? Pero no es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Aleluya. ¿Cómo entrelazamos entonces el derecho de expresión y el derecho de no ser ofendidos? ¿Cómo puede usted decir: yo tengo el derecho de expresar lo que siento, pero también tengo el derecho de que no me ofendas si me contestas? ¿Cómo lo entrelazamos? Si es el derecho de expresar el que nos ha permitido que la iglesia esté viva hasta ahorita, porque por el derecho de expresión es que nos han permitido seguir predicando el evangelio. Si no hubiera ese derecho de expresión, no pudiéramos predicar a Cristo. O lo que pasa es que a usted no le gusta
que también otros tengan derecho a predicar otros dioses. Nomás hay uno. Y nuestro trabajo es predicar el verdadero evangelio. Y no ofender a los que tienen o creen o adoran a otros dioses, sino ganárselos con el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Entendamos que todos tienen derecho a adorar a otros dioses si nosotros tenemos derecho de adorar al nuestro. No quiere decir que ellos tengan al verdadero, sino que nuestro verdadero Dios tiene misericordia y sabe cómo ordenar las cosas. El ser ofendido cuando alguien más predica otra religión es el precio que tenemos que pagar por nosotros tener el derecho de poder predicar el verdadero. ¿Cómo poder demostrar en una corte lo que usted está sintiendo? ¿Cómo le demuestra en una corte? Es que me siento ofendido. A ver, muéstrame las pruebas. Pues no le puedo mostrar las pruebas. Pero ahora dicen, sí, es que tiene problemas psicológicos y necesita ir con el psicólogo. Y hay ocasiones que por sacar $1,000, $2,000 se dejan mandar al psicólogo para reclamar daños psicológicos. La sociedad se está autodestruyendo. Y yo le pregunto, ¿qué pasó con la tolerancia? ¿Qué pasó con la tolerancia que debe tener la iglesia? ¿Qué pasó con si te dan o te hieren una mejilla, pon la otra? O ya no quiere, ¿verdad? Sí quiere tener el derecho de predicar a Cristo y de que la iglesia se llene, pero no quiere tener usted la obligación de poner la otra mejilla. El no ser ofendido es algo absurdo, porque hay ocasiones que ofendemos sin darnos cuenta. En una ocasión me dijo una amiga, es que tú me has ofendido mucho. Y yo ni por enterado, ¿verdad? Dije, ¿cuándo? ¿Cómo? Si somos los best friends. Best friends forever, dijo mi nieta. Es que cuando me hablas y me aconsejas, no dé consejos que no le pidan. Se lo he dicho. Uno de mis maestros en el colegio me enseñó, no des consejos cuando no te los piden, porque si das consejos cuando no te los piden, no te los van a aceptar. Prepárate para dar consejos cuando te los pidan. Y a veces nos los piden y no estamos preparados porque andábamos regando ya los consejos por todos lados. Aleluya. Si usted empieza a reclamar el derecho de no sentirse ofendido, lo único que va a hacer es que va a empezar a cerrar puertas para predicar el evangelio. Iglesia, yo necesito que usted sea fuerte y no ande con que, ay, es que la pastora me ofendió. La semana pasada 2 personas me dijeron que 2 visitas que vinieron aquí dijeron, alguien le contó a la pastora todo. Todo le contó porque lo dijo todo por mí. Aleluya. Y fueron 2 personas completamente separadas, diferentes. O sea que yo prediqué de uno y prediqué del otro y todo lo sabía yo. Aleluya, santo. Yo no lo sé, Dios. yo no sé nada, pero Dios todo lo ve. Aún lo único dice. Lo más escondido del corazón ve el Señor, y cuando habla el Señor, la gente debería de sentirse honrada de que el Señor todavía se digna a hablarnos y a decirnos en qué estamos haciendo mal. Más absurdo es tener que acudir a las leyes terrenales. Dijo el apóstol Pablo, ¿que ustedes no van a juzgar al mundo para que tengan que llevar sus problemas a las cortes terrenales? ¿Qué no sabéis que vosotros habéis de juzgar a los ángeles? ¿O que la iglesia no sabe que va a juzgar a los ángeles? ¿A los caídos? La iglesia va a juzgar. Nosotros no somos juzgados, la palabra nos juzga. Pero como Cristo ya pagó por los pecados, la palabra nos limpia. Qué tremendo es la palabra del Señor. Ella nos juzga y luego ella misma nos limpia.
¿O no es usted así cuando empuja a su niño a caminar y le dice, ándale, camina, y lo empuja, y usted lo empuja y va y el niño cae, y luego usted se cae el niño y no se va y lo limpia? Así es el Señor. Nos empuja para que aprendamos a tener el poder del Evangelio. Gloria a Dios. Y luego cuando ve que vamos y nos caemos, dice, ya, sacúdete, no fue nada, levántate, síguele. Amén. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles. El apóstol Pablo decía en este pasaje que el Evangelio siempre va a ser considerado una ofensa para los que lo rechazan. Porque los que ya aceptaron a Cristo aceptan el Evangelio como una corrección. Ay, vieras que el Señor me habló, qué bueno. Platicábamos mi esposo y yo hoy y le decía, el problema no es cuando alguien ofende, el problema es cuando no dice ofendí. Acepta la responsabilidad, se humilla y pide perdón. Porque no nomás es que usted se sienta avergonzado porque ofendió a alguien y venga a arrinconarse aquí al altar y le pida perdón en secreto al Señor y no haga nada con el que ofendió. Aleluya. Así no se vale, ¿eh? No se vale así. Usted tiene que estar a cuentas con Dios, pero para poder estar a cuentas con Dios tiene que estar a cuentas con su prójimo primero. Es más, no necesita ni venir a estarse media hora orando al Señor. Porque si usted va y le pide perdón de corazón a la persona que ofendió, para cuando usted llegue aquí a la iglesia y usted quiere venir a adorar al Señor, a decirle al Señor, perdóname, el Señor ya lo restauró y le da el gozo de su salvación. Pero cuando usted viene aquí y está media hora de rodillas pidiéndole perdón al Señor y se levanta y pasa al ofendido y lo pasa ahí de lado y no le dice nada, entonces su media hora fue en vano. Aleluya. Jesús muchas veces ofendió. Y usted dice, ¿sí? ¿Jesús ofendió? Sí. Jesús ofendió a los que lo escuchaban. Y al final pagó por todas esas ofensas que según la gente les hizo. Pero sí era necesario ofender. Amén. Pagó en una cruz por todas las ofensas que les causó, y luego la cruz vino a ser el símbolo de que él había predicado la verdad, y ahora resulta que ese símbolo es un símbolo de vergüenza. Dijo el apóstol Pablo, tropiezo es la palabra de Dios para los judíos y es escándalo para los gentiles. La cruz representaba vergüenza. Esto es lo que yo quiero que entienda ahora. La cruz representaba vergüenza, dolor, tortura, agonía. El Imperio Romano, usando la crucifixión a los criminales, trataba de avergonzar y de ofender al criminal. Para los gentiles, y usted sabe en la clase que les he hablado de los gentiles, de los griegos. Los judíos, el pueblo de Dios, estaba en ese tiempo bajo el Imperio Romano, pero poco antes del Imperio Romano había estado bajo el Imperio griego, y antes del Imperio griego había estado bajo el Imperio medo-persa, y antes del medo-persa había estado bajo el Imperio de Babilonia. Muchos reyes y muchos países los habían dominado. Entonces traían mucha cultura y había mucha gente de diversas culturas ahí en Israel, incluyendo los griegos, a los que se consideraban gentiles. Cuando usted lee la palabra, el Señor dice los gentiles. Los gentiles eran todo aquel que no era del pueblo de Dios, que no eran hebreos o judíos o israelitas, porque es lo mismo. Tiene diferentes etapas, pero el nombre significa lo mismo. Entonces los griegos, cuando llega el imperio griego, usted, los que han estudiado especialmente en México o han estudiado aquí en la universidad, les enseñan acerca de la mitología griega. Y los griegos tenían una cultura muy exquisita, eran muy refinados en su educación.
No nomás en su educación, discúlpenme usted, pero en su físico, para ellos era algo muy importante. El mantenerse en shape, en forma, el hacer ejercicio, todo eso para la cultura griega era muy importante. El ser sabios conforme a la educación de aquel tiempo y tener la sabiduría de los maestros de aquel tiempo era todo lo que los griegos presumían. Los griegos presumían de una calidad y estilo de vida y de mentalidad superior. Que Dios permitiera que un hombre viniera y muriera crucificado representaba vergüenza. ¿Cómo un Dios va a estar crucificado? Eso es una debilidad, un aprobio, es un rechazo. Los gentiles, los griegos decían, pues no puede ser Dios. Un hombre que está crucificado allá que dice que es Dios, está loco, crucifíquenlo, porque ¿cómo va a ser un Dios? Si ellos entendían de sus dioses, que los dioses eran lo más educado, lo más divino que había. Para ellos era locura. Si tenían en gran estima las virtudes, la educación, la estética, era una locura que un hombre estuviera en una cruz completamente desnudo, desfigurado, sufriendo, y que sus seguidores dijeran que era Dios. Una locura para ellos. Por eso dice Pablo, para los judíos, para los gentiles, es una locura. Si para ellos lo único que les importaba era la lógica, la razón. O dígame usted, ¿tiene lógica que un hombre sangrando, desgarrado en una cruz, completamente desfigurado, clame allá arriba que diga que es Dios? Y que vino a salvarnos cuando no se puede salvar a Él mismo, como dijo uno de los soldados. ¿Tiene lógica? No tiene lógica. Pero dice la palabra del Señor que lo lógico de este mundo, amén, la sabiduría de este mundo no puede compararse con la sabiduría de Dios. La mente judía, por el otro lado, encontraron tropiezo y ofensa en que se dijera que era Dios. ¿Cómo podía decir Jesús que era Dios? ¿Cómo alguien colgado en un madero podía decir que era Dios? Si en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, decía que maldito el que fuera colgado en un madero. En otras palabras, cuando se colgaba a alguien en un madero, que al principio era únicamente un palo vertical, vertical, entonces se levantaban ahí y después lo pusieron vertical y horizontal. Y según los judíos, colgaban este cuerpo para que no tuviera la oportunidad, fíjese bien, estaba colgado para que no tuviera la oportunidad de arrepentirse, doblar su rodilla y clamar por perdón. Porque Dios es un Dios misericordioso, y si el criminal tenía la oportunidad de doblar sus rodillas, podía alcanzar misericordia. Y ellos decían, este no tiene misericordia, es maldito por Dios por cuanto está colgado en un madero. Para los judíos no cabía en su mente, era una ofensa que les dijeran que el Mesías prometido, el que iba a venir a salvar el mundo, estuviera clavado en un madero con la maldición de Dios, porque no podía ni siquiera doblar sus rodillas para confesar su pecado y arrepentirse. Amén. Qué triste es que muchas veces para muchos el evangelio es tropiezo, porque hay muchas iglesias que lo único que saben hacer es ponerle tropiezos a la gente que quiere caminar. Pablo se encargó de hacer la aclaración: si yo voy a ofender porque predico el evangelio. Aleluya. Pero que mi boca no vaya a abrirse para ofender por otras cosas. Si la gente se siente ofendida porque predico el evangelio, que se sienta ofendida, porque es a lo que yo fui enviado. Gloria a Dios. Pero no voy a abrir mi boca para ofender de otra manera a lo que Dios no me ha enviado. Jesús no vino a decirle a la gente cómo vestirse, cómo predicar, cómo cortarse y cómo hablar.
Jesús vino a decirle a la gente que tenía que cambiar su corazón y volver ese corazón al corazón de Dios. En otras palabras, arrepentirse de su camino. Iba caminando derecho al infierno por todos sus pecados, volverse de su mal camino, arrepentirse y empezar a cambiar su actitud. Si nosotros nos preocupáramos más por predicar el evangelio que por darle comida en el banco de comida, estuviéramos salvando más almas. Porque el problema de la gente que no tiene que comer, discúlpenme, pero es porque no tiene a Cristo. Porque lo dije hace un rato, no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero me sorprende que hay gente que pide ayuda a las iglesias, a Dios que le dé de comida, pero no viene a la iglesia porque no quiere saber de Dios. Queremos enseñarle a la gente que lo más importante es su alma y su corazón. Los judíos encontraron ofensa porque como un rey, como el Mesías, como al rey prometido, si ellos estaban esperando que llegara un rey que los liberara y que les diera un reino eterno, ¿cómo iba a estar ahí un hombre clavado en la cruz? A pesar de que los profetas habían predicado tantas veces de que vendría un siervo y sufriría. Qué ofensa, dice el Señor. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que Él por nosotros hizo pecado. Vaya conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:21, me queda poco tiempo, necesito terminar esto. 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Él no conocía el pecado, pero por nosotros hizo pecado. En otras palabras, Él no conocía el pecado, Él no había pecado, pero fue a la cruz y fue maldecido, porque maldito todo aquel que fuera colgado en el madero, por nosotros únicamente. La maldición debía haber caído sobre nosotros. Él no cometió pecado. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Nosotros fuimos los que hicimos una maldición de la ley. Porque si nosotros lo hubiéramos obedecido, todo hubiera estado bien. Pero como nos gusta pecar, entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sabe por qué ofende la cruz? Porque a la gente intelectual, la gente que tiene conocimiento, y hay ocasiones que la gente que ya, hay gente en la iglesia, y fuera de la iglesia, pero le estoy hablando de la iglesia, hay gente que cuando ya empieza el negocio a crecer, y ya no tienen que vivir en el departamento de North Las Vegas, donde la alfombra no sirve, el aire acondicionado no prende. Cuando ya llegan a un estatus un poquito mejor, entonces piensan y creen que es porque ellos eran más inteligentes, porque eran más sabios, o porque Dios los bendijo más porque eran mejores y ahora viven en un departamento mejor, o mejor ya compraron casa. Y hay gente que ya no quiere vivir en casas allá donde vive el guero, dicen los pobres, donde viven aquellos que no andan buscando vivir en los mejores lugares. O es que para que nuestros hijos tengan mejor educación. Yo conozco muchos hijos que viven en la pobreza, que han salido mejores que nuestros hijos. Aleluya. O es que yo me quiero ir en aquellas casas, lo mejor para superarnos. Es bueno superarse, pero no crea que lo ha recibido porque usted es muy inteligente. Lo ha recibido porque la misericordia de Dios es grande y Dios quiere usar su vida para testimonio a otros. Aleluya. La gente que se cree muy intelectual rechaza la cruz y se siente ofendida porque dice, ¿cómo que es por gracia? Hay iglesias que no predican la gracia. Dicen, te tienes que portar bien,
Tienes que pagar tus diezmos, tus ofrendas, venir a trabajar, venir a los ayunos, venir a las oraciones, venir a las reuniones de los jóvenes, de los adultos, todo. Porque si no, no eres salvo. Pero la palabra del Señor nos dice que es por gracia y que usted no puede hacer nada para añadirle a su salvación. Usted no puede hacer nada por ganarse la salvación. Su salvación es gratis y todo lo que hace usted aquí en la iglesia lo hace como agradecimiento y por amor al Señor, no porque usted quiere ganarse la salvación. Gloria a Dios, así es. ¿Sabe por qué nos ofendemos cuando nos predican la cruz? Porque dice la gente, ay, qué ignorante esta gente, de verdad. Ay, los cristianos, qué ignorantes, creen que por un Salvador, que la cruz, por favor. Pero es a veces porque no tenemos esa tolerancia para enseñarles, y ellos se creen a veces tan intelectuales como se creían los gentiles, los griegos, que esperaban ver todo en cuestión a estética, a educación. La cruz ofende, porque cuando usted les presenta el evangelio, les dice, ¿sabías que estás condenado? Eso es lo que dice el evangelio. Cuando usted les predique el evangelio a alguien que todavía no acepta a Cristo, el evangelio lo que le está diciendo, ¿sabes que vives en condenación? Y que lo único que te puede salvar es Cristo, si aceptas que Él murió en la cruz. Y luego la gente dice, por favor, en la cruz. Además, si ustedes han experimentado o han conocido a alguien que dice, pero yo no pego. Cuando a mí fue a visitarme por ahí el hermano Flores, yo le dije, si yo soy una buena gente, por favor, que no le hago mal a nadie, no me gusta contar mentiras, no fumo, no tomo, no uso drogas, no voy a bailes. Eso no me quita que hubiera estado en condenación, por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos ofende porque nos enseña que necesitamos que alguien más venga y nos salve, que alguien más pague por nuestros pecados. Requiere que nosotros moramos al yo. ¿Verdad que no es fácil pedir perdón? ¿Sabe cuál es el problema entre las parejas? Que cuando uno se equivoca prefiere pelear a decir, tienes razón, me equivoqué, tienes razón, yo te ofendí. No, prefieren enfrascarse en un pleito que dura de entre horas hasta semanas. Y a veces acaba en divorcio por no reconocer que se equivocó. Prefieren destruir todo: el hogar, la familia, el matrimonio, los hijos. Pero no prefieren decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Cuando decimos, tienes razón, nos bajamos al nivel donde debemos de estar, abajo. Si el único que está en lo recto y en lo correcto es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El mensaje de la cruz ofende a los religiosos, porque los religiosos quieren enseñarle qué es lo que usted tiene que hacer. Les decía yo en la clase precisamente del martes, hay que tener mucho cuidado de conocer los síntomas de las sectas, porque uno de los síntomas de cuando una religión se está convirtiendo en secta es cuando el líder empieza a querer dominar a la congregación. Yo quiero que todos ustedes se porten bien, pero no los puedo obligar. Yo quiero que todos ustedes se porten bien y se vistan bien, pero no los puedo obligar. Aleluya. Yo quisiera que todos ustedes dejaran de contar mentiras, de tomar, de insultar, de ofender, pero no los puedo obligar. Yo quisiera que todos se vistieran tal vez de una manera diferente, pero no los puedo obligar. No puedo imponer cargas que a veces yo misma no puedo llevar. Porque Cristo no vino a cambiar y decirle, no fue y le dijo al soldado romano, ay, por favor, te quitas esa faldita y te pones pantalón. No lo hizo. No vino a corregir vestimentas, vino a corregir corazones, porque cuando el corazón se corrige lo de afuera también. Aleluya. A mí me interesa que los corazones sean transformados. El día que Cristo empiece a transformar los corazones de los que estamos aquí, no vamos a batallar en andar llamando la atención y corrigiendo a la gente. ¿Sabe por qué se ofenden los religiosos? Porque así se ofendieron los judíos. Porque la señal de que los judíos eran el pueblo de Dios y eran salvos era la circuncisión.
Y luego vino Jesús y les dijo, la circuncisión no sirve. Les predicó que no era por la circuncisión, era por la fe. Y dijeron los judíos, ¿cómo que este nos quiere venir a cambiar? Que ahora la circuncisión y el guardar la ley no nos hace salvos, si somos el pueblo escogido, y ahora resulta que tenemos que tener fe. No, de tener fe a matarlo, mejor lo matamos. ¿Es cierto? Eso fue lo que dijeron. Esa fue la decisión que tomaron. Prefirieron matar al creador de la vida que aceptar sus errores. Los religiosos no pueden aceptar, es una ofensa que les digamos a la gente que el velo se rompió y ahora usted tiene entrada libre hasta la presencia de Dios. Porque los sacerdotes buscaban un estatus, los pastores a veces andan buscando el estatus de que la gente los traiga aquí. Si dice la palabra que debemos ser los servidores. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Usted tiene entrada libre hasta la presencia de Dios. Solo por fe, no por las obras de la ley. La cruz es una ofensa para aquellos a los que ustedes predican. Así como los judíos y los griegos fueron ofendidos porque no podían entender que el criminal que crucificaron era Dios. Es una ofensa porque el Evangelio predica que el que no se pudo salvar a sí mismo nos pudo salvar a nosotros. Aleluya. Porque el Evangelio predica que el que no pudo orar al Padre por él, ora e intercede por nosotros. Porque la Biblia predica y el Evangelio enseña que la víctima llegó a ser el victorioso. La gente culta rechaza y encuentra tropiezo y se siente ofendido por el Evangelio porque no puede entender que el que murió vino a darnos vida eterna. Porque es una paradoja. ¿Cómo es posible que lo eterno se haya hecho temporal? ¿Y cómo es posible que un rey era pobre? Y que alguien que no cometió pecado por nosotros hiciera pecado. Y que alguien que no merecía ser maldito por nosotros fue hecho maldición. El mundo no entiende todo esto. Los judíos encuentran tropiezo y lo rechazan porque piensan que somos un pueblo ignorante. Hay iglesias que quieren poner el Evangelio un poquito más bonito, no predicar la verdad. Pero Jesús vino y ofendió a muchos. Y al final de cuentas, cuando se presente delante de Dios, la pregunta que usted va a recibir es: ¿qué hiciste con Jesús? Aleluya, amén. ¿Qué hiciste de Él en tu vida? Porque muchos se sienten ofendidos. Mateo capítulo 15, el verso 12 al 14, apúntale ahí si tiene con qué, porque se me acabó el tiempo. Dice: entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego hiere a ciego, ambos caerán en el hoyo. Quiero cerrar con esto. Se me acabó el tiempo. Jesús ofendió. Jesús ofendió. ¿Se acuerda de la mujer cananea? Que fue y le suplicó. Iba gritando atrás de él y los discípulos le dijeron: cállala, Señor, despáchala, le decían. En otras palabras, atiéndela, hazle lo que ella pide y para que ya se vaya y deje de molestar.
Y Jesús le dice: yo soy enviado únicamente a los hijos de Israel. Amén. Y luego ella clama por misericordia. Y el Señor le dice: no es lícito. Era una mujer cananea, era una mujer pagana, no era del pueblo de Dios. Y cuando ella va y le suplica, está el Señor y le suplica y le grita que necesita ayuda, que sane a su hija. Y el Señor le dice: no es lícito dar de comer a los perrillos. Se siente ofendido porque le dicen perrillo. Les decía el viernes: usted sabe que es un siervo, un esclavo, cuando lo traten como esclavo, y no se queje porque lo trataron como esclavo. Aleluya. Nosotros no teníamos ningún valor. El valor que tenemos es porque brillamos como los diamantes, pero por la luz de Cristo que se refleja en nosotros. No es lícito, le dijo Jesús, que dé de comer, que quite de comer y quite el pan que es a los hijos y se lo dé a los perrillos o a los perros, para que me entiendan. Y esa mujer pagana que adoraba a otros dioses le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. ¡Aleluya! ¿Cómo hace falta que aprendamos a humillarnos, iglesia? ¿Cómo hace falta que se baje de ese pedestal donde usted se subió porque Dios no lo puso ahí? Sí, Señor. Ella escogió ser ofendida, pero no se sintió ofendida. Aleluya. Porque por medio de la ofensa vino la salvación a su casa. Para que llegue la salvación a su casa, primero tiene que sentirse ofendido por la palabra santa de Dios. Amén, gloria a Dios. Si usted está pecando de alguna manera y no se siente avergonzado delante de Dios, y cuando escucha la palabra de Dios no lo ofende, entonces es necesario que usted se ponga a cuentas con Dios. Mateo 11, 16, 6, perdón. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Cuando hubo hambre, Jesús les decía a sus discípulos y les decía a los judíos: cuando hubo hambre, Elías fue enviado a la viuda de Sidón. Había muchas viudas en Israel, pero fue enviado a una viuda pagana. Cuando Naamán pidió misericordia porque tenía lepra, un profeta fue enviado a él, a pesar de que había muchos leprosos en Israel. Oh, la misericordia de Dios. Se ofendieron cuando Jesús les dijo esto, porque la misericordia debía haber sido enviada a la casa de Dios, pero estaba siendo enviada a los gentiles. Si el Señor no encuentra santidad y misericordia y amor en esta iglesia, se va a salir de aquí, iglesia. Se ofendieron y se siguen ofendiendo, porque dice la palabra del Señor que Él les dijo que Él era el Señor del sábado, que Él era el Creador. Y se ofendieron que un hombre común, un carpintero de un pueblecillo allí donde el polvo era lo único que se veía, dijera que era el Dios de los cielos. Se ofendieron porque Él dijo que podía perdonar pecados. Se ofendieron porque dijo que era la luz del mundo.
Se ofendieron porque dijo que Él era el buen pastor. Se ofendieron porque dijo que Él era la verdad. Se ofendieron porque dijo que Él era el camino. Se ofendieron porque les dijo que Él era la vida. Y se ofendieron cuando les dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que usted fuera formado, Él ya era. Aleluya. Antes que usted estuviera en este lugar, Dios ya lo había visto aquí. Jesús les dijo: el que no comiere mi pan, el que no comiere de mi cuerpo y bebiere de mi sangre, no puede estar conmigo. Y les ofendió. ¿Sabe por qué? Porque los judíos tenían prohibido tomar sangre. Ellos no entendían. Porque la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Aleluya. Pero fue por medio de su carne y de su sangre que tuvimos entrada libre hasta la presencia de Dios. Si alguno comiere de este pan, dijo Jesús, vivirá para siempre. Muchos cristianos se están ofendiendo porque les predican la palabra de Dios, Aleluya. cuando deberían de estar siendo agradecidos. Amén. Amén, Gloria a Dios. así es. Debemos como cristianos entender que no nos debemos ofender por lo que la gente nos diga. Amén. La iglesia, como ejército en orden, sigue caminando hacia el blanco de la soberana vocación, el cual es Cristo Jesús. Venga lo que venga, tenemos que entender que nos ofendan los que nos ofendan, nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús. Gloria a Dios, así es. Póngase de pie.